Hay cristianos que no les importa tener pleitos o conflictos delante de los incrédulos. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Corinto, hace un fuerte llamado a los hermanos allí, ya que ellos osaban ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Usted puede leer esto en 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 1. Ahora, ¿por qué las personas cercanas a nosotros que conocen nuestra vida no se convierten a Cristo? Podemos citar algunas de las razones, ya que la mayoría de ellos son incrédulos, otros tienen falsas creencias, otros no quieren compromiso. Pero hay un aspecto importante que el cristiano debería de considerar. Algunos no lo hacen porque han visto nuestros malos ejemplos. Les hablamos de Cristo, pero ellos ven en nosotros el irrespeto hacia lo que enseñamos. Le pasa a los cristianos lo mismo que a los judíos cuando se jactaban de ser judíos, de tener la ley, pero su mal ejemplo traía blasfemia sobre el nombre de Dios. En Romanos capítulo 2, en el versículo 23 dice: «Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros». Y este es un error que aún hoy se comete. Cristianos que buscan incrédulos para resolver los problemas que entre ellos hay. Pablo les dice a los hermanos cómo osan, cómo se atreven a llevar sus problemas ante los incrédulos y no ante los hermanos. Todo cristiano debería evitar resolver sus problemas con otro hermano delante de los incrédulos. Si después de exhortar, reprender al hermano que causa el agravio y éste no se arrepiente, su deber es llevar el problema delante de otros hermanos. Pero no está bien que caiga en la enemistad y en los pleitos. Si el hermano no se arrepiente delante de sus hermanos e inclusive delante de la iglesia, el tal debe ser disciplinado. El hermano disciplinado puede molestarse con sus hermanos, pero lo importante es que los otros hagan las cosas como Dios manda. En 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 1 dice: «¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?» Y dice en el versículo 2: «¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?» Los cristianos juzgaremos al mundo por nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, por nuestra lucha contra el pecado, por nuestra obediencia hacia Dios, por nuestro buen ejemplo juzgaremos al mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar situaciones de conflictos entre hermanos que realmente son pequeñas e insignificantes? Los cristianos que perseveren hasta el fin juzgarán incluso a los mismos ángeles. ¿No seremos capaces nosotros de juzgar los asuntos de esta vida? El apóstol Pablo dice estas palabras en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo reprende a estos hermanos por tener problemas, pleitos de este mundo, y no solo eso, sino que los llevaban ante los incrédulos. Dice en 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 4, «Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?» Pablo los reprende para que se avergüencen, porque no tienen temor de Dios, ni la sabiduría que deberían de tener de la palabra. Como hermanos en la fe deberían resolver los problemas entre ellos, pero no eran capaces de ponerse de acuerdo, y lo peor era que no querían involucrar a la iglesia, sino que preferían ir ante los incrédulos. En 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 1 dice: «Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos». Es un fuerte llamado que hace el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo a la iglesia, a los cristianos de esta era, a que no cometamos los mismos errores que nuestros hermanos en la iglesia primitiva cometieron. Debemos preguntarnos algo. ¿Qué cree usted que le diría a Cristo si tuviera la oportunidad de verle en carne y hueso? ¿Le alabaría su conducta con los hermanos o le exhortaría a cambiar? Reflexione por esto. Dios lo bendiga.